La noticia de hoy nos lleva a la Diputación de Badajoz, un escenario que, a juzgar por los últimos acontecimientos, bien podría servir de inspiración para una zarzuela en lugar de para una ópera. David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, ha presentado su renuncia de forma unilateral al cargo que ocupaba en la institución provincial. Y lo ha hecho justo después de que quedara desierto el concurso para el programa Ópera Joven, cuya producción dependía en gran parte de su gestión. Una casualidad más que añadir a una historia que ya empieza a parecerse demasiado a una partitura escrita a medida. Recordemos que su nombramiento está siendo investigado en los tribunales por la sospecha de que ese puesto fue creado expresamente para él. Una dimisión que no exime al hermano del presidente en absoluto de esa investigación que se sigue en el número 3 de Badajoz, aunque sí evita tener el foco encima. Así que por ahora la única cortina que ha caído es la de su despacho en la Diputación, pero el telón judicial sigue subiendo. 5 son los delitos por los que está imputado: contra la Administración y la Hacienda Pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Sin embargo, la renuncia no se produce en un momento en el que comenzó la investigación, ni tampoco cuando salió a la luz de que tributase en Portugal para así presuntamente poder eludir impuestos. Lo ha hecho ahora, cuando su procesamiento parece inminente y el caso comienza a rozar los muros de Moncloa, dejando al descubierto posibles borrados de correos y maniobras que a simple vista no parecen dignas de un premio a la transparencia. Recordemos cómo el hermano del presidente del Gobierno fue incapaz de ubicar dónde se encontraba la oficina que dirige, que tampoco supo explicar a qué se dedicaba esa oficina dependiente de la Diputación y que era un trabajo, dice él, que había encontrado a través de Internet. David Sánchez fue contratado en 2017. La plaza que terminó ocupando salió a concurso público y se le adjudicó a él tras pasar una entrevista personal con una diputada socialista. Comenzó como coordinador de los conservatorios de Badajoz. Años después se le ascendió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Todo ello entre denuncias de absentismo laboral por parte de sus propios compañeros. La Diputación, que preside el socialista Miguel Ángel Gallardo, se habría apresurado a montar un despacho para David Sánchez con el objetivo de que éste pudiera justificar su trabajo ante la magistrada que le acababa de abrir diligencias. Y por si esto fuera poco, en el transcurso de la investigación han desaparecido misteriosamente algunos correos electrónicos clave. La directora del Conservatorio Profesional de Badajoz reveló mensajes relacionados con la contratación de David Sánchez y se esfumaron de su cuenta sin que ella los borrara. Y aquí llega otra nota discordante en esta ópera política. Entre los emails rescatados ha aparecido la figura de Luis María Carrero, asesor de Moncloa, un alto cargo que ya en 2022 intercambiaba correos con el hermano del presidente sobre cómo obtener fondos europeos para un proyecto cuyo intento era el de llevar la ópera a Portugal, e incluso le habría solicitado trabajo. Un año después, ese alto cargo fue contratado por la Diputación de Badajoz. Ahora conocemos esta renuncia de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, mientras que la investigación sigue su curso, aunque como en toda buena ópera, parece que aún quedan muchos actos por representar. Muy buenos días, comenzamos este jueves aquí en Dando Caña, día 6 de febrero, con muchos asuntos de los que hablar. Antes de nada, celebrando en el santoral del día de hoy, San Pablo Miki, compañeros, y Santa Dorotea de Capadocia. Muchísimos asuntos encima de la mesa y sin perder más tiempo saludamos a los invitados que nos acompañan hoy, comenzando por don Julio Ariza, que viene con la nueva mascota del programa Dando Caña, a la que vamos a bautizar como Patológico. Patológico. Muy bien. Dile hola a Alba. Hola Alba. ¿Ves? Hola Frankie. Ya estamos todos aquí. Los Ariza con toda su potencia. ¿Qué te parece? No cabe aquí los toda la potentados. potencia. ¿Cómo lo ves? Es un tío simpático. Para que no digáis que no traemos contertulios nuevos. Sí. Y diferentes. Y distintos. Sí. Inclusivos. Somos inclusivos, Totalmente. efectivamente. Y no lleva la contraria. ¿Estás contento con Donald Trump? Vamos a pararle un momento. Sí. Porque es que este se lanza y nos coge todo el editorial. ¿Qué tal estás, Julio? Bien, estoy fenomenal. Viendo que nos Ya te veo. hacen cada día
protagonistas de la actualidad. Hombre, nosotros no somos como el hermano de Pedro Sánchez, pero chico, ahí estamos. Seguimos en una existencia interesante. No, a mí me parece que hoy hay muchas cosas divertidas, ¿no? Ya sabes que la política a mí me interesa más por la parte de política con mayúsculas, y la política con minúsculas me cuesta mucho más porque me parece un poco, me da pereza. Pero que lo que está haciendo Elon Musk, por instrucciones de su jefe, el presidente Donald Trump, de coger el presupuesto. Aquí está José Ramón Riera y nos puede dar muchos datos. Y decir, a ver, ¿en qué se está gastando esta gente el dinero de los trabajadores? El dinero de los jubilados, el dinero de los pensionistas, el dinero de los discapacitados, el dinero de los agricultores, el dinero de los ganaderos. Es decir, ¿en qué se lo están gastando? Un dinero que no es suyo, que lo producen otros, que lo pagan otros. Pues se lo están gastando en cosas como las que hoy publican algunos medios de comunicación, evidentemente pocos, porque la mayor parte de los medios de comunicación simplemente ya tienen dedicada la sección anti-Trump. Es decir, ya la han constituido, o sea, está sociedad, deportes, economía y tal, y anti-Trump, ¿no? Incluidos los medios de la teórica derecha. Bueno, pues aquí va a haber que hacer un trabajo muy parecido a ese, porque se están llevando el dinero a donde no procede. Es decir, están directamente robando el dinero a los pobres para dárselo a unos pocos ricos. Entonces, creo que va a ser es uno de los trabajos más importantes. ¿Por qué tenían tanto miedo que ganara Trump? ¿Por qué tienen tanto miedo a Vox en España? Pues porque va a hacer lo que ha hecho Trump hoy, que es decir, estamos dando 20 millones a unos tíos para que monten un EPI Blas en Irak. O un tema transgénero en no sé dónde. Es decir, tenemos muchos ejemplos y supongo que vamos a hablar del asunto. 20.400 millones de dólares. 20.400 millones de dólares, sin contar lo que están dando solo para promover el aborto en el mundo. ¿Para EPI o para Blas? O para la Organización Mundial de la Salud, donde Milei también se ha marchado. Es decir, estamos empezando a ver un poquito de luz en el regreso al sentido común, el regreso a la naturaleza, el regreso al hombre. Hablaremos de todo ello a lo largo de la mañana de hoy. Gracias, si Pato. Don Julio y el Pato patológico nos lo permiten, con el guión establecido. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo del guión lo veo difícil, Alba, pero en fin. Con Julio en la mesa siempre es complicado, pero lo intentamos. Y con el Pato ni te cuento. A ver, yo es que quería hablar, pero has hablado tú, del señor David Azagra, ¿no? El hermano de Pedro Azagra. Porque empiezo a tener dudas de que, siendo Pedro Sánchez, que nos ha mentido en todo, que no nos haya mentido en el apellido y será realmente Azagra. Pedro también, con lo cual voy a hablar del hermano de Pedro Azagra, ¿no? Ha renunciado a su puesto, eso está muy bien. Hay quien esta mañana quien decía que eso era un daño colateral, que pobre chico que no ha aguantado la presión y ha tenido que irse. Hombre, es evidente que es un daño colateral, porque si no fuera hermano de Pedro Azagra, pues no hubiera pasado eso, porque cuántos Davides Azagras hay en España, pues yo creo que una burrada, y José Ramón tiene catalogados algunos, si hay 900 consultores o ayudantes de la Moncloa y un 20 o un 25%, ya me corregirá después, no tienen ni título universitario, pues ya se ve que tienen cargos creados ad hoc, es decir, hay que mantener a gente, ¿no? Pero en fin, eso es la realidad. A mí tengo que decir que pena no me da, porque no olvidemos que la pena tendría que dárnosla los damnificados, que fueron los que podían optar a esa plaza, si es que realmente la plaza era necesaria, y no pudieron porque se enfrentaron a un señor. O sea, el problema de este hombre, para su tristeza, no es que haya tenido que renunciar ahora, sino los años que ha estado ocupando un cargo que no se merecía. Ese es el problema, con lo cual pena no nos dé ninguna, ¿no? Yo a veces pienso que este programa tendría que llamarse Dando Caña Profecías, porque profetizamos muchas cosas. Hace mucho tiempo profetizamos que si Pedro Sánchez no se iba a tiempo, arrastraría con ello a su familia, y ha empezado a arrastrar uno.
que es el hermano. Después viene la mujer. Él sabe perfectamente que va a arrastrar a esa gente, porque él sabe lo que hay detrás. Nosotros no sabemos nada. Vamos viendo a medida que alguien investiga, no precisamente la Fiscalía, que es la que le tocaría por oficio, sino que a medida que periodistas investigan y algún juez, la UCO y tal, vamos viendo lo que hay detrás, pero él sabe perfectamente lo que hay detrás. Con lo cual sabe perfectamente que su enroque va a acabar con su hermano, va a acabar con su mujer, nos puede dar mucha pena. A mí tengo que reconocer que no me da ninguna. Insisto, si se hubiera ido a tiempo, se hubiera ahorrado eso. ¿Qué indica que no se haya ido a tiempo? Pues que valora más su ombligo que el de la familia. Esto no es muy mediterráneo, porque en general se dice que los pueblos mediterráneos se van a salvar precisamente por su gran potencia en el tema familiar, cosa que otros pueblos no tienen. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos van a acompañar en esta mañana. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Y buenos días también a Miguel Ángel Durán. Muy buenos días. Enseguida vamos con los asuntos políticos y en página de tribunales, pero antes volvemos a mirar hacia la Comunidad Valenciana. María Vallejo, muy buenos días. Se cumplen 100 días de aquella riada que arrasó con la vida de centenares de familias y lo hacemos además con polémica. Sí, así es, Alba. Muy buenos días. Hoy se cumplen 100 días de la dana que arrasó sobre todo Valencia y 100 días después la polémica gira en torno al papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar después del audio publicado en el que se admitía que no se dio ningún aviso sobre el desbordamiento del barranco del Pollo. Hoy esta polémica sigue, sobre todo al conocer el nuevo contrato de la Confederación. Ha gastado más de 6 millones de euros en las obras para la mejora de la eficiencia energética en su sede de Valencia. Un contrato licitado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Para mejorar esto se fijan 5 actuaciones técnicas. Por un lado, la mejora de la envolvente térmica, también la climatización del edificio y de su centro de proceso de datos, la sustitución de la iluminación interior por otra mucho más eficiente y la creación de una planta fotovoltaica que aporte suministro eléctrico. Esto a lo mejor no tendría tanta polémica de no ser por el hecho de que aún 100 días después y tras conocer ese audio del barranco del Pollo, sigue sin limpiarse por cuestiones ecológicas, como aseguraron. Y esto no es todo, porque el gobierno de Paiporta ha rechazado financiar el agua que cedieron los vecinos a los voluntarios para limpiar las calles tras el paso del agua. Una propuesta, como decimos, rechazada por el Partido Socialista y por Compromís. El concejal del PSOE, Alejandro Sánchez, ha justificado esta negativa de su formación, asegurando que todas las viviendas de esta localidad ya están exentas de la tasa Tamer y del consumo de agua del último trimestre. Compromís, por su parte, dijo que no podía apoyar una medida sin antes conocer su coste. Ante esto, los vecinos de Paiporta han mostrado su indignación y, junto a ellos, todos los vecinos de las localidades afectadas por la dana aseguran que a día de hoy todavía se sienten totalmente abandonados. Gracias, María. Esta mañana, Julio y yo nos preguntábamos qué empresa era la encargada de suministrar el agua. Julio, los vecinos de Paiporta, esa empresa es Aguas de Valencia. Claro, Aguas de Valencia es que tiene mucha historia. Sí, en este momento, bueno, primero, parece bastante poco lógico que en esta situación no haya salido esa empresa inmediatamente a decir que, por supuesto, todo ese agua que se ha utilizado para la rehabilitación, para la limpieza de las zonas afectadas, no se va a cobrar. O sea, es que ya me parece, en fin, me parece el colmo de los colmos. Quizás los señores Chimeno deberían recordar cómo se les adjudicaron las acciones de Aguas de Valencia. Y tenemos que recordar quizás una historia un poquito sorprendente, cuando menos sorprendente. Y como Bancaja financió la adquisición de aquellas acciones, que por cierto en ese momento Aguas de Valencia ya era una empresa enormemente cotizada y buscada por inversores internacionales como Bouygues, Aguas de Barcelona, Lyonès Deschaux, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensar que una empresa como Aguas de Valencia no ha sacado ya un comunicado diciendo que, por supuesto, los vecinos no van a tener que pagar ese agua utilizada para la limpieza del pueblo y de todas aquellas zonas, me parece un escándalo, sinceramente. Espero que haya algún partido político que tenga la claridad y la valentía de exigirle a Aguas de Valencia que se ponga en primer tiempo de saludo y punto.
Eso es lo que a mí me parece. De todos modos, os contaremos la historia de Aguas de Valencia, de los Chimeno, de la familia y de, bueno, hoy es una de las empresas más pujantes y más importantes de la Comunidad Valenciana, junto con Mercadona, el Grupo Alonso y alguna otra compañía, ¿no? Pero ojo a Aguas de Valencia, porque no tiene ningún sentido que se esté ni siquiera planteando esta situación. Y sea como sea el trato que están recibiendo todos esos vecinos y familias, muchos de ellos que perdieron incluso alguno de sus seres queridos en esa riada, es desde luego inhumano. El foco estaba en un primer momento durante todos esos días, también por ese pulso informativo, fijándonos en todas esas localidades, pero parece que... Yo llamaría a Alba, si nuestra gente de nuestra redacción, si podéis llamar a Aguas de Valencia, por favor, a la dirección de prensa o a quien sea, y que simplemente contesten una pregunta, y es si piensan cobrarles el agua a los vecinos de Paiporta, tan sencillo como eso. Si van a cobrarles el agua a los vecinos de Paiporta, y para que lo sepamos. Y a partir de ahí ya... Paiporta y el resto, porque supongo que... Bueno, estoy hablando de Paiporta por donde se ha generado en este momento... Hoy se vota en Paiporta, pero supongo que esto va a ser recurrente según qué tipo de alcalde tengas. Yo llamaría, parece que quien manda en Paiporta es Compromís y... O sea, la izquierda comunista. La izquierda comunista. La famosa alcaldesa. Sí, yo quería comentar que me parece absolutamente miserable la postura política de Compromís, en este caso, y del PSOE, en Paiporta, puesto que una de las excusas que han dado es que no saben cuál es el coste o que no saben cuál ha sido el consumo. Oiga, señores, vayan ustedes al pleno preparaditos. Pregunten ustedes a esa sociedad cuál ha sido el consumo de esos días y vayan al pleno con conocimiento de causa. Es todo una excusa, es todo la miseria de nuestra clase política. Y, por cierto, no se le ha ocurrido a nadie lo que Julio ha comentado ahora mismo. Es decir, los responsables políticos de Paiporta no han tenido las santas narices de pedirle a la sociedad de Aguas de Valencia precisamente que condonen en el periodo concreto de la Dana el coste del agua para estos vecinos. Me parece impresentable. Antes me he quedado también con las ganas de hacer un comentario sobre don David Sánchez Pérez Azagra. De ello hablaremos, Vale. Hablaremos largo y tendido. Vale, pues que tengo algunas cositas que decir. Por poner el foco en Valencia y que no se nos vaya. Tranquilo, Pato, no te irrites. Pues yo estoy encantado de tener algo patológico. No te irrites, Pato. Encima de la mesa. Porque patológico es lo que está pasando en estos momentos. Mira cómo te mira. Precisamente en la Comunidad Valenciana. O sea, ¿cómo es posible que tengamos que estar simplemente hablando de este tema? Algo que debería, como ha dicho Miguel Ángel, es decir, debería de abandonar la miserabilidad que tiene toda esta panda que estamos aguantando y soportando. Hablaba del gasto público, el presidente de esta cadena, don Julio. Es que, ¿sabes lo que nos vamos a gastar este año en salarios públicos, incluidos los salarios de los alcaldes, concejales, porque van incluidos en eso? 185.000 millones de euros. Si no nos acercamos, no terminamos pagando 190.000 millones de euros. De acuerdo, sí, claro, evidentemente hay médicos, hay educadores, hay señores que hacen su trabajo y que lo hacen magníficamente bien, pero también están incluidos todos los políticos y dándole un dato a don José María Francás, simplemente hay casi 11.992, es decir, adjuntos, altos cargos, medio pensionistas y pensionistas completos, me refiero a señores que cobran, es decir, su salario, es decir, que no forman parte de la estructura directa de los 22 ministerios. Es decir, hay casi 12.000 personas, es decir, que sobran. Si nos cargásemos a 12.000 tíos, funcionaría. Es decir, exactamente igual o incluso mejor, es decir, esta Administración General del Estado. Yo les llamo enchufetas a estos, pero supongo que son primos, hermanos, novias, barraganas,
lo que quieras. Sí, sí. Entre Sí, ellos, fino, ¿eh? pues, Sí. es decir, ahí estaban los Ábalos, los Koldos, ahora están los Marlascas, los Bolaños, es decir, todo eso y toda la gente que depende de él que ha sido metido a dedazo. Y puede ser que tengan despacho y todo. Claro, seguro, O y algunos no. móviles. Miguel Ángel. En relación con el coste que han dedicado a eficiencia energética en el famoso edificio, quería comentar que como son 6 millones y algo más, me ha venido a la cabeza que por un proyecto en el que estuve, una residencia geriátrica para ancianos que sea asistida, es decir, para personas de avanzada edad que tengan dependencia, ponerla en marcha, construir el edificio y ponerlo en marcha, aproximadamente son 6 millones. ¿Qué ocurre? Pues que, como comentaba antes Julio, es una pura sencilla cuestión de elección. El político decide a qué destina el dinero. Y que sepan los valencianos que los 6 millones, en lugar de estar en esa denominada eficiencia energética de un edificio, podrían estar en un centro residencial geriátrico para, como mínimo, 200 personas. Y eso es lo que estamos votando en la actualidad. Vámonos a página política y nos vamos con Junts, porque en los últimos días, en estas últimas horas, se estaba rumoreando este escenario, uno confirmado por el propio Jordi Turull ayer en una rueda de prensa ante los propios medios de comunicación, ese posible, futurible escenario en el que Junts exija a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Febrero se convierte en un mes clave para Sánchez y a sus derrotas parlamentarias que disimulan con su acuerdo con Junts se suma ahora la nueva amenaza del independentismo: elecciones si no recupera su confianza. Al PSOE le cuesta mucho cumplir. De este modo no podemos seguir. Si llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones. Las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, llegan después de haber admitido a trámite en la mesa del Congreso su propuesta para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A cambio, Junts había accedido a ceder al socialista sus 7 votos en el Congreso para sacar adelante el troceado decreto ómnibus. Pero sobre la mesa también está el pacto por la inmigración al que apelan los de Puigdemont. En Moncloa insisten en ser discretos. No comencemos, dialogamos. Hay que ser discretos. Cuando hay una negociación, la discreción es la base de la misma. Pero lo cierto es que el Gobierno ya estaría ultimando un proyecto de ley para ceder a los Mossos todas las competencias en materia migratoria, mismas que, según recoge nuestra Carta Magna, recaen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. En 2024 incluso Salvador Illa anunció que los Mossos de Escuadra asumirían las competencias en puertos y aeropuertos del Estado. Y eso después de que el Ministerio de Interior que dirige Marlaska hubiese negado que existiera pacto alguno para ceder todo tipo de competencias a los cuerpos de seguridad de Cataluña. Bueno, en fin, no sé si descartáis del todo ese escenario, pero bueno, ya sabemos que el partido de Carles Puigdemont también siempre, o en estas últimas semanas por lo menos, está jugando un poco a esto. Hombre, está jugando a la amenaza. Yo ya dije en su momento que lo de la cuestión de confianza era una tarjeta amarilla, porque era una manera de prorrogar el partido. A mí me da la sensación de que, a pesar de los esfuerzos de algunos, la opción de que firme una moción de censura Puigdemont en la que esté PP y sobre todo en la que esté Vox no va a ocurrir, porque les da repelús. O sea, entonces tienen que buscar un sistema para tener, en el momento que quieran que Sánchez caiga, que tenga la misma eficacia pero con otro sistema en que no se vea mezclado otro. Y eso era lo otro, la moción de confianza en diferido, pero también puede ser esa amenaza. Ahora, detrás de eso lo que hay es ¿qué hay? ¿Forzar al PSOE a que se baje más los pantalones o simplemente van en serio? Pues no lo sé, dependerá de lo que estratégicamente les convenga a nivel electoral de cara a futuro. Yo siempre recuerdo, porque eso creo que es una verdad histórica, que al separatismo le va bien cuando gobierna el PP, le va mejor cuando gobierna el PP. Cuando gobierna el PSOE se lo acaba comiendo. Pero esto no sé si ellos lo ven. Yo creo que hay algunos elementos de la realidad que pueden dar pistas de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que Sánchez y el independentismo tienen una relación muy diferente. La parte del independentismo que representa Esquerra Republicana de Cataluña que la parte del independentismo que representa Junts, que al final
es gente, digamos, con una tendencia más conservadora, mucho más conservadora que Esquerra Republicana, mucho más en representación de la realidad empresarial, de la realidad de los autónomos en Cataluña, de los que creen en la libertad de educación. Es decir, economía productiva le llamaban. Bien, en su época. O sea, lo que era la vieja convergencia, que son Junts, desde un punto de vista ideológico, están en las antípodas de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido un partido siempre extremadamente radical, ¿no? Es decir, muy comprometido incluso con el crimen, en el caso de Lluís Companys, que es uno de sus antecesores, de sus iconos, ¿no? Icono que, por cierto, le da nombre a un estadio de fútbol, ¿no? Alguien que mató a miles, firmó miles y miles de sentencias de muerte, mató a muchas personas, el señor Companys, y tiene un estadio de fútbol, ¿no? Son cosas que solo pueden pasar en Cataluña, ¿no? Es que sería como hacerle casi un monumento a Ceausescu en Craiova, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos elementos que a mí me parecen muy, muy importantes? El primer elemento es que tenemos sobre la mesa una modificación legal, y Miguel Ángel la conoce, que consiste en acabar con las acusaciones particulares, o la acusación popular, que se llama. Popular. Bien, la acusación popular. Si acabas con la acusación popular, vamos a bajar de las musas al teatro. Si esa ley dentro de un mes y medio está aprobada, Puigdemont vuelve a España, la orden de captura, y de busca y captura de Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo, hace que lo detengan, lo traen a Madrid, lo llevan directamente al Tribunal Supremo ante el juez, y en ese momento el juez le toma declaración y el fiscal dice, ya no hay acusación popular, y el fiscal dice, póngase en libertad a este señor. Se acabó. Puigdemont no volverá a pisar nada. Y por supuesto no irá a la cárcel. Se volverá a Barcelona y empezará a hacer política en Cataluña, desde Cataluña. Lo cual a él le interesa no mucho, todo. Todo. Porque claro, tiene dos frentes en Cataluña tremendos. El interno de su propio partido, que como en todos los partidos, pero especialmente en uno donde el líder no está o está muy lejos, eso modifica las circunstancias de las relaciones dentro del partido y tiene una oposición interna muy potente. Y el otro elemento, el gran elemento de la realidad, es que si eso funciona, Puigdemont vuelve, hay quien puede pensar que ya nada le debe temer a Sánchez y por tanto podrían incluso propiciar la caída de Sánchez. Pero no olvidéis que está pendiente el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. Ese recurso de inconstitucionalidad, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Qué hará el Tribunal Constitucional en función de lo que necesite Sánchez el día que haya que... y cuándo emitirán esa sentencia en función de lo que necesite el presidente del gobierno? Porque ¿cuál es la situación? La situación a la que hemos llegado es que si tú tienes 176 escaños y te haces con el control del Tribunal Constitucional, lo cual es el caso, y me olvido de todo lo demás, del entorno, en la práctica tú te saltas todas las leyes, todas. Vas a hacer de la Constitución lo que tú quieras, un trapo, un papel sin ningún... Es decir, vas a construir un sistema desde la democracia contra la propia democracia, contra el propio Estado de Derecho. Y es en lo que estamos. La defensa de eso es muy complicada, porque el Tribunal Constitucional no lo vas a poder desmontar de hoy para mañana. Si mañana llega el Partido Popular con Vox al poder y hacen determinadas cosas, determinadas leyes, etcétera, que son recurridas por los señores de la izquierda radical al Tribunal Constitucional, te puedes encontrar con que te tumben una tras otra. Porque el Tribunal Constitucional no tiene freno. No tiene freno. Es decir, o haces una ley orgánica en virtud de la cual cierras el Tribunal Constitucional y lo reconviertes en una de las salas del Tribunal Supremo, olvídate. O sea, han generado, y te han puesto las bombas suficientes debajo de tu trasero para que cuando llegues, si llegas al poder, estés totalmente maniatado.
Y en este momento controlan todos los resortes del poder. Entonces, hay que tener eso en la cabeza porque tener ese mapa es muy importante a la hora de, digamos, de proyectar lo que puede ocurrir. Crucial para poder entender todo lo que está sucediendo. Son las 12:30 y nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Antes, noticia de última hora que acabamos de conocer, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, renuncia a la reelección en la segunda vuelta del proceso interno y deja así vía libre al actual portavoz parlamentario Aitor Esteban. Como decimos, es noticia de última hora. Ortuzar renuncia a esa presidencia del PNV, deja el camino libre al propio Aitor Esteban después de unos días en los que ya se venía hablando mucho de una guerra interna muy feroz dentro del propio partido. Nos vamos a esta pausa de publicidad. Son apenas, 2-3 minutos, pero permítanme que les invite a que aprovechen esta pausa de publicidad para apuntarse a la próxima actividad del Club de Amigos que va a suceder el lunes 24 de febrero. ¿Qué es lo que va a hacer el club? Pues se va a ir a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes. En esta visita de 2 horas nos va a acompañar el guía Javier Sardón. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que vamos a ver? Pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y también de sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Todas las actividades son con plazas limitadas, así que para reservar tienen que hacerlo cuanto antes, pero sobre todo llamando en este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, o si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Apunten 91 616 24 64. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y un poquito antes de su hora, las crónicas de Manicomio con Gabriel Serrano. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bienvenidos a Crónicas de Manicomio. Y qué mejor momento que el pato para introducir esta sección. Lo voy a apagar porque si no, si ya estoy loco yo, imagínense un pato a mi lado. Porque ahora mismo nos vamos a ir a trasladar hasta Bailén, hasta Jaén, porque se está viviendo unos días de bastante tensión allí porque se ha ocupado perdón por la redundancia, por ocupas y delincuentes. Diferentes clanes están por diferentes zonas ocupando viviendas para poder habitarlas y luego hacer negocios con ellas. Vamos a ver mira el pato cómo se mueve. Vamos a ver unas imágenes de cómo un clan intentó ocupar una de las viviendas, unas mujeres, y llamaron a refuerzos. Los hombres de este clan se bajaron del coche y empezaron a intentar entrar en este domicilio y se enfrentaron contra los vecinos que pararon este tipo de ocupación. Así es un modus operandi. Cuando encuentran una localización donde no vive nadie, pues van corriendo para intentar ocupada, pero en este caso se encontraron con los vecinos y bajaron con machetes para enfrentarse a ello. Amenazaron después de la pelea con quemar las casas de todos los allí presentes, y vamos a ver cómo está el nivel de ocupación a nivel nacional, porque si vemos que las denuncias por ocupación han aumentado un 55% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y Andalucía pues se posiciona con la segunda con más denuncias presentadas por ocupación de viviendas, alcanzando un total de 326 casos. Todo esto en el tercer trimestre. Y en total fueron 580 procedimientos judiciales, de los cuales más del 60% se encontraron en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y los primeros 9 meses, los juzgados españoles iniciaron un total de 1.782 procedimientos. Este es el inicio de los procedimientos. Evidentemente, luego hay muchas de esto que no se ha denunciado, que hay que diferenciar entre la denuncia interpuesta y luego lo que después de esa denuncia y que ya pasa a un procedimiento judicial. Claro, y el incremento en Andalucía, concretamente donde estábamos hablando en Bailén, ha aumentado, dicen, por cómo está la situación un poco de los diferentes barrios dominada por diferentes clanes y grupos organizados, y porque también en Andalucía hay mucha gente que tiene una segunda vivienda, que es por eso que están entrando. Y además, en unas preguntas que se hizo a los andaluces,
el 50% dijo que lo que más le preocupaba, no solo la situación económica de cómo estaba pues en la comunidad, es que les ocuparan una de las casas, porque en los últimos tiempos en Andalucía concretamente ha ido aumentando. Ahora hemos visto que con esto que presentó el PNV, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, estos procedimientos van a tardar menos en echarle, pero que hasta que esto se lleve a cabo, pero es bastante como vemos cómo actúan pues estos clanes que sin ningún tipo de reparo se presentan en las zonas y si hace falta utilización de armas blancas, amenazas, incluso peleas, agresiones. Y luego vemos, si no sé compañeros, si podemos ver un poco el vídeo otra vez, porque vemos cómo bajan del coche, se enfrentan y a la vuelta se vuelven a subir en el coche y al salir intentan atropellar a unos vecinos que ahí están. Entonces, cómo la delincuencia se ha apoderado en este caso de Bailén y el temor de los vecinos que aseguraron a Adelante Andalucía, a Andalucía en directo, ya estoy mezclando, cómo ellos estaban viviendo el temor en su día a día, primero porque no les ocupen, segundo porque no les agredan y viven bajo amenazas de este tipo de delincuentes. Sí, no, me ha extrañado lo que has dicho del PNV. Me refiero que en la ocupación, la ley de eficiencia, pues del servicio público, que ahora los trámites se van a rebajar. Después de eso se ha aprobado el decreto minibús, donde dice que si eres vulnerable, y yo supongo que a los delincuentes es muy fácil que demuestren que son vulnerables, porque no deben tener nada oficial, con lo cual todo es en B, supongo, vamos, cuando roban no hacen un recibo, con lo cual deben estar todos tiesos, se declaran vulnerables y se quedan de por vida. O sea que lo que hizo el PNV y un papel mojado, por no decir un papel escupido, me parece que es casi lo mismo con la aprobación, que por cierto, bueno, no se ha aprobado, pero se va a aprobar la semana que viene. Miguel Ángel. Bueno, esta última semana estuve reunido con unos amigos que concretamente eran uno de Bolivia y otro de Colombia, y me preguntaban sobre el asunto de la ocupación en España. ¿Por qué? Porque no se hacían cargo, no entendían nada. Oye, pero, o sea, que alguien entra en mi casa y se queda y yo no lo puedo echar. Y tuve que dedicar más de media hora larga en explicarle cómo hemos llegado a esta situación absolutamente absurda. Lo que también me parece muy importante a señalar es que donde no está el Estado, al final la sociedad civil se tiene que organizar. Es cierto que en este caso se trata de clanes contra ocupas y demás, pero no pocos barrios de España, por ejemplo en Barcelona, tienen que estar vigilando que no se produzcan actos delictivos. ¿Por qué? Porque el Estado no da este servicio, la policía no está y no da abasto. Tenemos un serio problema, pero yo no sé, porque vienen las elecciones y después siempre el PSOE tiene un cierto suelo que no hay quien no entiendo. Pero bueno. Y además que, sobre todo que ya las inquietudes han pasado de ser una manera de algo puntual a algo más genérico. Las inquietudes de los andaluces es contratar un seguro anti-ocupas y un seguro por impago en los alquileres. Correcto. Entonces, que esta temerariedad, este sentimiento que tiene en Andalucía está creciendo y vemos que es la segunda comunidad autónoma con más denuncias y los procedimientos judiciales que se han abierto en el tercer trimestre van avanzando y muchos están allí. Y eso que comentas, lo que quiere decir es que la sociedad va aceptando como un hecho normal el tener que asegurar que te quiten tu vivienda. Es alucinante. Bueno, y las alarmas... Menos mal que a mí no me ha pasado, aunque yo seguiré siempre en el camino legal y demás, pero es para volverse loco, sinceramente. Las alarmas se le van anunciando alarmas con alarma antiocupación. Vamos. Y me gustaría que alguien me explicara cómo una alarma puede ser antiocupación o exactamente cómo funcionan, porque si no es tan antiocupación estaríamos ante publicidad engañosa. Y si es antiocupación estaríamos ante una cosa brillante que habría que contratar todo el mundo, claro. Pero yo tengo mis dudas en eso, ¿eh? Vamos a informarnos. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues de Andalucía saltamos a Bruselas porque ya hay un nuevo organismo que han creado, el Escudo Europeo para la Democracia, y ya han denominado a su presidente. Este organismo creado en Europa tiene el objetivo, ellos dicen, que es un comité para analizar la legislación vigente para prevenir injerencias extranjeras en las elecciones, especialmente en el entorno digital. Vamos, básicamente lo que van a poner el foco es la manipulación que ellos consideran por la información, ataques cibernéticos y desinformación generada por la inteligencia artificial. Claro,
al final, cuando vemos la elección, vamos a ver la publicación en la cuenta de X de Renovar Europa, del grupo, que felicitan a su nuevo presidente del organismo, que es Nathalie Louiseau, que por su elección como presidenta del nuevo Comité Especial del Escudo Europeo para la Democracia, y dicen que hoy en día las democracias europeas están bajo ataque. Trabajaremos duro para poner de relieve a los atacantes y proponer respuestas apropiadas. Bueno, Nathalie es una eurodiputada que es miembro del Consejo Directivo del think tank. Es como se llama el Consejo Europeo, pero que lo estoy traduciendo en el momento, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es el think tank que la mayor persona que mayor dinero da es George Soros. Vaya. Y qué interesante. De todos modos, es muy curioso porque hay gente que sabe de esto y te dice que Europa legisla lo que otros innovan. Sería importante que Europa innovara y dejar que otros legislaran, pero aquí nos ha entrado la manía de legislar y no innovar un pimiento. Pues nada, Europa se va a quedar como el Senegal. Y además que desde Europa dejan que George Soros entre de lleno su fundación, además que esta persona dirige este think tank, y vemos todo lo que Soros está promoviendo por el mundo entero. Al final se puede denominar como un salvador, pero si vemos falta de derechos humanos, aborto, wokismo por todos los lados, entonces que desde una institución como es de Europa, que como es Bruselas, dejamos que por esas grietas entren personas que lideran ya parte. Me encantaría porque Juan Antonio de Castro estaría muy contento con esto y su amigo Soros. Otro libro. Mira lo que ha dicho el secretario de Estado de Mike Pence, de Donald Trump. Ya sabía yo que Julio se iba a saltar. No, voy a corroborar lo que habéis dicho. Dice, si no fuera, dice, por la financiación de la censura de la USAID, todavía habría un Internet libre en Brasil y Bolsonaro sería hoy su presidente. Textual. Es decir, que vengo a darte absolutamente la razón, porque están modificando el panorama político con fórmulas que son de corrupción pura y dura, como han hecho los europeos, por cierto, en Rumanía con Călin Georgescu, con quien estamos tratando de conseguir una entrevista, ya os anuncio. De todos modos, me parece que tienen los días contados, lo que pasa que son unos días que se nos van a hacer largos, porque se va a enfrentar el señor Soros, que ahora en Estados Unidos su influencia parece que ha bajado bastante, en el momento que el dúo Musk-Trump ha subido al poder. Me parece que se va a venir a Europa, pero creo que Estados Unidos tampoco va a dejar tan tranquilamente que aquí campee a sus anchas. Bueno, Trump acaba de declarar que sobre el despilfarro, el fraude y el abuso descubiertos en USAID... Nos lo contarán unos minutos nuestra compañera Marien Vallejo. Gaby, ¿sí? Gracias por estas crónicas de Manicomio. Abrimos ya página judicial porque con la cuestión de Estados Unidos hablaremos más en profundidad a partir de la 1:00 de la tarde, donde nos va a acompañar también además aquí en esta mesa don Rodrigo Rato. Ahora abrimos página de tribunales, nos vamos con el caso del hermano de Pedro Sánchez, porque atención, acabamos de conocerlo, está adelantando ya el diario El Confidencial, que la juez está poniendo en duda los informes anuales sobre el trabajo del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Advierte en un escrito al que ha tenido acceso este periódico que el investigado ha mandado unos documentos con la fecha y la firma manuscritos. Este hecho sorprende a la propia magistrada porque el resto de los documentos remitidos llevan una firma digital y estos no. En fin, esto se conoce 24 horas después de que el hermano de Pedro Sánchez se publicase, porque el escrito que presentó desde hace ya unos días que renuncia al puesto. David Sánchez Pérez Castejón ha renunciado a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. En un comunicado al Registro de Recursos Humanos expone: tenga por presentado este escrito y por comunicado preaviso de extinción de contrato de alta dirección suscrito el día 10 de julio de 2017 entre esa entidad local y don David Sánchez Pérez Castejón por voluntad de este, y en su conocimiento ponga cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades, causando los mínimos perjuicios al funcionamiento de esa entidad local. La renuncia será efectiva pasados 3 meses tras haber expuesto su decisión. Como máximo, hasta el próximo mes de mayo seguirá ocupando de forma oficial el cargo de alta dirección. En su declaración ante la juez Beatriz Viedma, deja claro que desconoce información sobre su propio trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de
pues no sé, de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. Se está investigando la supuesta creación a dedo del puesto para el hermano del presidente del gobierno y todo lo que ello engloba. Además, la UCO tiene autorización de la juez para intervenir la cuenta de correo personal de la directora del conservatorio sobre la denominación de David Sánchez, ya que en su cuenta profesional no han encontrado mensajes. La contratación de personas de su entorno también está en el punto de mira, como el ex asesor de Moncloa. La juez lo va a investigar. Su residencia habitual y la relación con Miguel Ángel Gallardo también se está investigando, si se ha beneficiado fiscalmente por vivir en el Bas, Portugal, y la conexión con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, su jefe y secretario general del PSOE en Extremadura. Al igual que la conexión con el secretario del Partido Socialista en Badajoz, que como publicó el debate, le dejó un piso para vivir de manera oculta. La licitación para desarrollar el programa Ópera Joven en la Diputación de Badajoz está desierto. Salió por más de 300.000 euros con el objeto de la creación, producción, organización y ejecución. Nadie se ha presentado. Continúan las pesquisas del caso David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno. Y la noticia de última hora, como les decía, esa sospecha por parte de la magistrada que investiga al hermano del presidente del gobierno de que le habría hecho llegar documentación falseada. Claro. Normalmente, entre otros elementos o indicios, siempre está pues un poco verla, se analizan las incoherencias de la documental que se aporta por las partes o de los registros o de los requerimientos. Claro, si el resto de documentación que ha llegado al juzgado tiene las firmas digitales y ello incorpora, ¿qué quiere decir? Que han sido firmados digitalmente. Pues que queda constancia cierta de cuándo fueron firmados. Porque al ser firmas digitales, queda constancia exacta de cuándo se efectuó esa firma. En cambio, si resulta que las memorias relativas a lo que supuestamente don David Sánchez Gamp trabajó en su puesto de trabajo, vienen con una firma que no es digital, pues evidentemente que habrá sospechas de que eso se ha firmado muy recientemente y que además no se corresponde con la realidad. Yo quería hacer una petición, dado que este hombre, este gran artista, David Sánchez Pérez Castejón, ha dejado su cargo. Yo solo quería hacer una petición y es que, por favor, que lo que le pediría es que no compusiera más sinfonías o no utilice instrumentos musicales, sobre todo en zonas pobladas españolas, por motivos de salud auditiva y pública. Es decir, eso es lo que le pediría. Y por último, de forma muy sucinta, ahora deja el cargo. Ahora vamos a ver si el puesto para la Diputación de Badajoz era tan esencial y va a venir otra persona o no a cubrir ese puesto de trabajo, ese cargo. Y si es que viene alguien más, por favor, que le indiquen dónde está la puerta de su despacho para que no le pase como a este pobre hombre. Mira, lo que vas a tener que explicarnos a nosotros y a los espectadores es por qué has llamado sinfonías a eso. Eso me recuerda el chiste del director de orquesta que está dirigiendo la orquesta y de repente el flautista se va de mano. Hay un desconcierto en la sala, pero bueno, sigue el concierto y tal, y otra vez el flautista y le mira con una cara ya de asesinato. Siguen y la tercera ya, un tío del público le dice: ¡flautista, hijo de puta! El director para esto, mira al auditorio y dice: ¿quién ha llamado flautista a ese hijo de puta? ¡Qué bueno! 2 tacos en el día de hoy, señores. No permitiré un tercero. Para chiste también. A él, supongo. A mí me quedan 2. Para chiste también. No. Yo quiero mi cuota. Para chiste también, las últimas palabras de Pilar Alegría para defender al hermano del presidente del gobierno. El señor David Sánchez se ha visto, si me permiten, sometidos a una persecución por el único delito de ser hermano de quién es, del presidente del gobierno. Porque si nos vamos a los hechos, que creo que también es importante en esta cuestión, hay una denuncia, fíjase, casualidad, de esa organización ultra de Manos Limpias, basada en recortes de distintos medios de comunicación, poder denominarlos de alguna manera.
Bueno, antes de irnos al siguiente tema, antes de irnos a la siguiente pausa de publicidad también, matizar lo dicho antes por Julio en torno a la cuestión prejudicial, la amnistía y todo el lío de Carles Puigdemont. No, la explicación que ha dado es que ha explicado la realidad española. O sea, yo he dicho varias veces aquí, en eso también creo que copiando el modelo, y además lo he dicho, copiando el modelo sudamericano o hispanoamericano, ahí hacen constituyentes y aquí cambiamos al presidente del tribunal y es lo mismo. Porque cambiar al presidente y dar mayoría a un grupo que está dispuesto a hacer una constituyente de hecho es absolutamente lo mismo. O sea, tiene toda la razón Julio, pero puede ser que para eso sí que tengamos suerte de pertenecer a la Unión Europea y no a Mercosur. ¿Por qué? Pues porque en la Unión Europea hay el tema de la cuestión prejudicial. Con lo cual, en el momento que el Constitucional declare la amnistía constitucional, se supone que los cientos de jueces y el Tribunal Supremo, que declaró en su momento que lo haría, impondría o interpondría una cuestión prejudicial. Y, por tanto, eso se paralizaría 2 o 3 años hasta que el Tribunal Europeo correspondiente no decrete. De la misma manera que en el momento que se quisiera quitar la acusación particular, se supone que alguien, porque todo el mundo dijo que era una salvajada, entonces todos los jueces y juezas y demás que han dicho que es una salvajada, haría lo mismo. Con lo cual tenemos un cierto seguro. Por cierto, hoy había una noticia muy interesante, escrita por Teresa Jiménez, de la asociación, diríamos, progre de fiscales. Teresa Gómez. Teresa Gómez, perdón, sí. Se han ido unos cuantos que son 30, me parece más o menos. Entre ellos Segarra. De 150 que tenían. ¿Por qué? Porque no aguantan que el fiscal general del Estado les esté llevando a la puñetera mugre. Pero ojo, mugre. que no se ha ido de la asociación, sino del chat de WhatsApp que compartían varios, y esta mujer, Segarra, por ejemplo, el comentario que dice es que empieza a no estar de acuerdo con ciertas actitudes que se mantienen y que prefiere entonces salirse del chat para dejar al resto de compañeros con el que comparte ese grupo de WhatsApp puedan hablar en total libertad. Álvaro García Ortiz, precisamente nos vamos con él porque, atención, reconocía un error acerca de esa filtración, pero ojo, porque pasa la pelota y le deja todo el marrón, o eso lo intenta, a Almudena Lastra. Entró como si nada y por la puerta principal del Tribunal Supremo. No respondió a ninguna de las preguntas formuladas por el juez Hurtado, pero sí a las de su defensa. Y una semana después, conocemos qué fue exactamente lo que declaró el fiscal general del Estado. Para justificar no dar respuesta a las preguntas del juez, dijo que no lo hacía porque actuaba, cita textual, con predeterminación que le impedía descubrir la verdad en el caso. Negó que intentará perjudicar al empresario González Amador por ser la pareja de Díaz Ayuso. También que hubiese puesto obstáculos entre las negociaciones con el investigado y la Fiscalía. Lo más destacable es que justificó el borrado de datos de su teléfono móvil, primero porque él lo borra absolutamente todo, eso en respuesta a su defensa, y segundo porque contenía datos ultrasensibles que podrían afectar a la seguridad de todo el país. Álvaro García Ortiz llegó a reconocer incluso que se pudo haber cometido un error cuando tuvieron conocimiento, dice, el 7 de marzo de la causa contra la pareja de Ayuso. No se autoinculpa, habla de la Fiscalía, cuando con la emisión de la nota de prensa asumió la responsabilidad última. Este miércoles declaraba en el Supremo una de sus personas de confianza, el teniente fiscal Diego Villafañe. Ante el juez Hurtado habría asegurado que existe una cierta enemistad entre el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Villafañe ha negado que filtrará el expediente con los datos privados de la pareja de Ayuso. Es más, insiste en que hasta 500 personas podían tener acceso a él. Dice que no tuvo acceso tampoco a los correos y, al igual que su compañera Pilar Rodríguez, ha declarado que le dio el expediente a su superior Álvaro García Ortiz porque están en todo caso obligados a obedecer por su rango. Hablaremos de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad muy rápida. Antes, contarles que en España más del 30% de la población adulta sufre de problemas circulatorios y que alrededor del 40% llega a padecer retención de líquidos. Estas condiciones pueden afectar significativamente a nuestra calidad de vida. La presoterapia es un tratamiento que ha conseguido demostrar una altísima eficacia a la hora de tratar estas enfermedades y que se basa en la aplicación de una presión
respiración controlada a través de un dispositivo especializado. Esto consigue estimular la circulación sanguínea y el sistema de drenaje linfático de una manera totalmente segura y eficaz. Este proceso, que es muy similar al de un masaje relajante, ayuda a reducir esa mala circulación, la retención de líquidos, los dolores musculares e incluso los calambres o el estreñimiento. Además, sus múltiples beneficios dentro del campo de la estética, como la eliminación de celulitis, toxinas y grasa localizada, hacen de este tratamiento uno de los más recomendados del mercado. Con el equipo de presoterapia podrán disfrutar de estos beneficios en la comodidad de sus hogares de manera muy segura y eficaz, sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sesiones en centros médicos estéticos. El equipo cuenta con una garantía premium y servicio técnico en España. Grupo SR Connect, con más de 1.300 clientes satisfechos y más de 650 reseñas 5 estrellas en Google, es sin duda la mejor opción para ayudar a mejorar su salud y la de sus seres queridos. Llamen al teléfono que aparece en pantalla para que puedan informarles personalmente y ayuden a solventar sus dudas. Digan, por supuesto, que vienen de parte del Toro Televisión, y a los primeros 100 clientes se les va a aplicar un 10% de descuento. Pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias, y nos acompaña ya don Rodrigo Rato. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí una vez más. El placer, como sabes, siempre es nuestro, y abrimos ahora sí, nos ponemos la mirada en Estados Unidos y en esos gastos desorbitados de la antigua administración de Joe Biden. Marín Vallejo, buenas tardes. Sí, así es. Donald Trump no lleva ni un mes como nuevo presidente de Estados Unidos y ya ha fulminado prácticamente todo lo que hizo la anterior administración, la de Joe Biden. Sus acciones para unos son criticadas, pero para muchos otros son necesarias y aplaudidas. Y una de ellas es la idea de cerrar la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este organismo gestiona la ayuda exterior del país y Trump la ha calificado ya como un organismo dirigido por lunáticos radicales. Esta agencia fue creada en el año 1964 por Kennedy y en un principio sus labores iban dirigidas a asistir crisis alimentarias, salud pública y también para ayudar a economías emergentes. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo bajo el mandato de Biden, su función ha sido bastante polémica y comentada. Así que vamos a repasar algunas de esas medidas adoptadas por esta agencia. Su presupuesto en 2023 fue de 40.000 millones de euros que se fueron desembolsando en acciones como la entrega de un cómic transgénero en Perú por valor de $32.000. Dio también $1,5 millones para programas inclusivos de trabajo en Serbia, $70.000 para un musical de programas inclusivos en Irlanda y otros $47.000 para óperas transgénero en Colombia. A todo esto se suma también la financiación de cirugías de cambio de sexo en Guatemala por valor de $2 millones o un plan para combatir la desinformación en Kazajistán por $4,5 millones. Por programas como este, Trump se plantea desmantelar por completo esta agencia. Por ahora, la nueva administración estadounidense se ha dado 90 días para revisar todos estos proyectos de los últimos años, pero la idea inicial es poder cerrarla por completo. Gracias, Marín. E irán saliendo más en los próximos días. Julio. Antes de que cierren, pídeles para la inclusión del pato en el programa unos milloncitos. Sí. Igual nos lo dan. No, es que es el reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. Por supuesto, de lo que pasa en España. Sí. Y en la Unión Europea. José Ramón nos ha ilustrado tantas veces respecto a la cantidad de dinero que se va por el sumidero de la manipulación y por el sumidero de la corrupción directamente. Porque es que lo están regalando a sus amigos para montar chiringuitos, para montar juergas, y es un dinero que cuesta mucho trabajo de ganar. Entonces, es que es muy grave, es probablemente lo más grave que puede pasar en una sociedad política organizada como la nuestra. Y es que el dinero no tenga una transparencia total en su uso y una legitimidad propia de lo que es el objetivo fundamental de un Estado, que es la redistribución de la riqueza, la justicia social y la búsqueda de la libertad y de la igualdad de oportunidades. Es que, no sé. Don Rodrigo, ¿cómo valora estas primeras medidas? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que sí, es muy llamativo dar $70.000 a una escuela de samba en Río de Janeiro y dar $25.000 a una pintora abstracta en Manhattan.
Pero aquí hay mucho más. Es decir, Estados Unidos es el primer donante del mundo y ahí no solo está la escuela de samba y la pintora y los LGTBIs de no sé dónde, sino que está el agua corriente de muchos campamentos, está la lucha contra el SIDA, está la alimentación de niños, es decir, es un tema muy gordo. La prueba es que cuando toman la primera decisión, que es corto, 90 días, excluyendo Israel, que tampoco sabemos dónde va el dinero, y Egipto, que tampoco sabemos dónde va el dinero y que a lo mejor tiene su gracia, ¿no? Porque el dinero ya sabemos que tiene caminos propios. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, al día siguiente dice: excluyo todos los temas humanitarios y de salud. Lo que pasa es que, claro, y después tienes unos señores enviados por un señor que no es miembro del gobierno y que no está elegido, que toman una administración hasta el punto de que el mismo Rubio ha dicho que él es el responsable de esos fondos y no Elon Musk. Entonces, hombre, podemos entretenernos mucho, pero la pregunta que yo me hago es, vamos a ampliar un poco el foco, ¿no? Vamos a salir de la escuela de samba y vamos a ampliar un poco el foco. Aquí hay dos grandes potencias que influencian el mundo. China, que hace préstamos para hacer infraestructuras, y Estados Unidos, que tiene bases militares y da financiación humanitaria. China va a seguir. Estados Unidos, ¿qué política va a tener? ¿No va a querer tener ningún tipo de relación con la financiación humanitaria? No lo creo. La prueba es que han dado marcha atrás. Me parece muy bien que depuren, pero vamos, en Estados Unidos la intervención general del Estado, traducido al inglés, tiene que existir. En España, y lo he leído en los artículos de nuestro profesor, me parece que son 20.000 millones al año a ONGs. Y ahí, claro, hay de todo tipo, ¿no? Está Cáritas y estará quien sea, pero también hay las clases de genitales femeninos en Cádiz, que de todo hemos tenido en este país. Entonces, a mí me parece que aquí, como dice un gran conocedor de Trump, a Trump no hay que tomarlo literalmente, pero sí en serio. Trump quiere replantear cómo se va a llevar con la política humanitaria en el mundo, que Estados Unidos va a cambiar de posición. Es posible, no creo que pueda. Yo creo que los americanos no se van a arrugar antes de hacer eso. Pero lo que tenemos que pensar también es que China va a ir tomando las posiciones que Estados Unidos vaya abandonando. De otra manera, porque China es un país totalitario, es un país comunista, pero en este momento presta más que el Banco Mundial. O sea que no estamos hablando de un pigmeo. Esto es una jugada muy, muy importante, que tiene su parte doméstica, que es toda esta de las noticias, de que si Clinton, que si el otro, que si tal, que eso entretiene muchísimo. Y vamos a tener samba, ya tenemos en España la nuestra, pues vamos a tener samba internacional. Pero a mí lo que me interesa, visto desde aquí, es Trump no puede mantener 90 días determinados. La prueba es, vuelvo a repetir, es que Marco Rubio ha dicho, bueno, los temas humanitarios y los temas de salud, que claro, es una definición en la que cabe casi todo o cabe casi nada, los voy a salvar. Y con eso pues no coincido con un poquito, coincido mucho, pero en un mínimo de divergencia. Miguel Ángel. Bueno, pues bien, yo, don Rodrigo, yo no estoy de acuerdo, porque, o mejor dicho, también un poquito sí que estoy de acuerdo. Bueno, vale, pero yo estoy de acuerdo en ampliar el foco, pero precisamente por eso yo creo que los ciudadanos americanos tienen derecho a conocer la totalidad del dinero y los distintos conceptos en los que se emplean. Y eso es lo que parece que los ciudadanos americanos, hasta que no ha llegado ni Elon Musk ni el señor Trump, no han empezado a saber en qué se destinaba esta ingente cantidad de dinero. Y pese a que hayan causas o justas o incluso causas estratégicas para Estados Unidos en la aplicación de esos fondos, lo que yo creo que en todo caso me parecería bien si yo fuese estadounidense es en que no se malgasten millones de dólares americanos en cosas como la ópera trans en Colombia, con la excusa de que hay otras cuantías que sí se destinan a finalidades que corresponden o que sean justificadas. Pero vamos a ver, la administración americana no es pequeña, la federal.
ahora que está tan de moda el tema del exceso de burocracia, el Economist de la semana pasada daba una cifra, que podemos creérnosla, solo el estudio y el manejo de las reglas federales consume 12.000 millones de horas de los americanos. Entonces, si los americanos no les han contado lo de la ópera trans, es porque alguien no ha hecho su trabajo. O sea, no lo ha hecho el que ha dado el dinero, pero tampoco lo ha hecho la miles de funcionarios que tiene la Intervención General del Estado. Porque tienen gente para aburrir. Y tienen los mejores datos de economía del mundo, porque no hay una economía más estudiada que la norteamericana, no hay un presupuesto más estudiado que el norteamericano, y tienen Senado, Congreso. Me parece muy bien. Vamos a ver, aquí hay una batalla política, que a nosotros nos puede parecer bien o mal, pero que la dan allí y que no tiene nada que ver con nosotros. Y ahora le van a sacar a Clinton y dentro de 2 o 3 días le sacarán a un pariente de Trump. Y será una guerra constante y de aquí no olvidemos que hay elecciones midterm en noviembre del 26. Luego aquí todo el mundo está mirando ahí, ¿no? Que no será el primer presidente que las pierde. Y si las pierde, estaremos en un escenario distinto. Pero a mí, desde España o desde Europa, lo que me interesa saber es lo otro, lo estratégico, porque la guerra cultural, política, local, con un hombre como Trump, además, la tenemos garantizada. Es decir, Trump es un espectáculo constante. Entonces, si lo fue en los primeros 4 años y lo va a ser los segundos 4 años. Pero, bueno, eso nos puede divertir. A los que les cae bien les parecerá mal, a los que les cae bien les parecerá bien, a los que les cae mal dirán, ¿veis cómo es malísimo? Pero yo creo que aquí hay... Lo que yo quiero saber es si realmente esta presidencia tiene una estrategia estratégica, perdón la reiteración de palabras, porque eso es lo que nos va a afectar a nosotros. Sí, vamos a ver. El USAID tiene en estos momentos un presupuesto de 32.000 millones de dólares. Es el mayor del mundo. Sí, vamos. Bueno, la ayuda exterior española ha llegado a tener uno de 3.500 millones. Sí, y somos una 10ª parte de los Estados Unidos en términos de población. Sí, la gracia de todo esto consiste en auditar los números en que se gasta. Sí, es que claro, aquí lo que hay que mirar es de arriba a abajo a qué se dedica el dinero. Y entonces aquello que se dedica que no sirve para nada, pues habrá que cortarlo, y aquello que sirve de verdad, porque la idea de la USAID es una idea muy clara, es ayuda humanitaria por parte de un Estado, es decir, que es posiblemente la economía más importante del mundo. Entonces, aquello que de verdad se dedica a ayuda humanitaria y que se compruebe que el dinero llega para eso, porque hay muchas veces que el dinero, desde que sale hasta que se gasta, hay veces que se pierde parte por el camino. Entonces, lo que hay que evitar es que el dinero se pierda por el camino, porque el dinero tiene mucho recorrido. Y que tenga efectos políticos tan graves como el que ha denunciado Mike Pence, que ha explicado que se dedicaron fondos enormes para que hubiera una censura suficiente en Brasil durante las elecciones e impidiera que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones. Tanto es así que afirman que sin esa censura específica contra lo que significaba Bolsonaro hoy sería el presidente de Brasil. Es decir, estamos hablando de cosas muy, muy gordas. O sea, que esto no es una broma solamente de la samba tal. No. Estamos hablando de que estos tíos han querido imponer sus ideas, sobre todo sus ideas woke, a base de comprar a la gente directamente con el dinero de los demás. Por eso digo que tiene que auditarse completamente, es decir, a qué se ha dedicado cada uno de los dólares de los americanos. Y es más, Rodrigo tiene razón en una cosa que es clarísima. O sea, los datos que tiene la Contabilidad Nacional Americana no solamente son públicos, sino que se actualizan. Es decir, cada minuto existe una web del Tesoro americano en el cual se sabe cuánto se está incrementando la deuda día a día y en cuánto se está gastando día a día el Estado federal de los Estados Unidos. O sea, puedes seguirlo desde cualquiera de los presupuestos de que te dé la gana. Hay que tener tiempo y ganas para podérselo mirar, pero que se puede mirar y se puede seguir. Y lo único que hay que hacer es
auditar en qué se dedica el gasto. Yo creo que son dos posturas compatibles, ¿no? Rodrigo está hablando en grande, es decir, está mirando la macro y está diciendo, bueno, es que queremos seguir compitiendo con China y siendo un país hegemónico en el sentido de que tire del carro del resto de los países y tal, y lleve, pues bueno, una forma de ver el mundo tal. O queremos que China nos haga lo que nos ha hecho ya con los coches eléctricos y que a base de dumping nos esté machacando nuestros sectores estratégicos, nos cierre nuestras industrias y luego se quede con nuestros mercados, a base de que el gobierno chino sea el que asuma las pérdidas de todos los fabricantes de coches eléctricos en China. Bueno, no, ni podemos asumir que en determinados países China tenga una posición de relevancia en la ayuda humanitaria y no la tengan los Estados Unidos. Eso es evidente, pero eso yo creo que es, digamos, totalmente compatible con decir, oye, vamos a poner la lupa en cómo se está gastando el dinero y todo aquel dinero que esté sirviendo para cosas que no tienen nada que ver con ese planteamiento, hay que cortarlo, que es lo que ha hecho Trump de golpe y es lo que ha hecho al mismo tiempo Marco Rubio, que ha asumido las dos posiciones. Oye, no vamos a quitar las cosas de comer a la gente y tampoco les vamos a permitir que sigan gastando el dinero en lo que no se puede gastar. Sí, pero yo matizaría algo, o sea, a ver, que me da la sensación de que habría una premisa que es que el despilfarro es innato al sector público. No sé en qué porcentaje, pero es imposible que el sector público no tenga despilfarro, para empezar. No sé en qué porcentaje, ¿eh? Segundo, los LGTBI son política también. Los woke son política también. Es decir, si Estados Unidos quiere tener una idea del mundo en un momento determinado, que la marca su presidente, que alguien la ha elegido, pues probablemente puede ser dando armas a unos, pero a otros fomentando el LGTBI tan tranquilo. Y por tanto para ellos será perfectamente explicable. Es más, no sé Estados Unidos cómo funciona, pero es probable que cada departamento de Estados Unidos tenga fondos para poder disponer, aparte del tinglado este que hemos hablado aquí. Y no sería la primera vez que negociando el secretario o secretaria de Estado de Estados Unidos con un país, la contrarréplica a los acuerdos son 70.000 cositas de estas, de ayudas paralelas a otro lado, que pueden ser chanchulitos del presidente o da igual, pero que en la política norteamericana se trata de estar bien con fulanito Martínez, que puede ser el sátrapa del país, lo que sea. Con lo cual es muy difícil. Otra cosa es si estudiamos cómo se controla el dinero público en serio. Y esto serviría tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, que nos quedaríamos alucinados, como para España. Y probablemente tendría mucho que ver con hacer presupuestos en base cero, que esto Julio insiste con mucha frecuencia, por ejemplo, y después en que sean públicos. Claro, las ayudas de España, por ejemplo, a las ONG son públicas, sí son públicas, pero son inestudiables. O sea, si cada día en el boletín oficial del Estado te salen 37, no hay cristiano que se dedique a hacer eso. O sea que o hay alguien más sensato que estudie eso y valore si eso tiene sentido o no, o es imposible. Un ciudadano normal, por muy transparente que sea, no se va a aclarar. Bueno, pero en España tenemos, perdón, en España tenemos un sistema que no sé si funciona, pero que funcionaba, y es que la intervención general tiene que decir cada gasto si es legal. Entonces, si no responde al programa, lo estamos viendo ahora en una diputación, es decir, que lo que pasa es que yo no sé, entonces el poder que tiene, claro, los gobiernos pueden tener un interventor general o otro, y eso no lo puedes cambiar. ¿Que el gobierno demócrata era más partidario de Lula? A mí no sé, es posible. También habrá sido más partidario de no sé qué. O sea, ellos hacen política con su dinero. Lo que ha dicho Rubio, a mí me parece que al que hay que seguir es a Rubio, porque Rubio dice las cosas claramente, ¿no? Lo que ha dicho Rubio es que ellos no van a mantener ayudas a programas ideológicos en contra de lo que ellos quieren hacer. Y ellos son la administración actual. Claro, claro. Ellos, cuando habla de ellos, habla de Trump, los Trump. De Trump. Claro, la administración Entonces actual. él dice, ahora, si yo voy a defender yo estoy defendiendo lo que sea, pues mire usted, no voy a dar financiación en Etiopía en contra de eso. Bueno, vamos a ver si lo consigue al 100%, pero vamos, la intención es esa.
Y eso pues, tiene un cierto sentido. Claro, política. Claro, bueno, ¿no? Y que además ellos defienden su visión de la sociedad y su visión de... Tiene un cierto sentido. Lo que pasa es que como todo, claro, con 36.000 millones y el programa más importante del mundo y 190 países en el mundo y 90 países con bases militares norteamericanas, pues claro, te puedes encontrar con que han hecho una carretera para la base de no sé dónde y la han metido aquí, o sea, eso pasa, ¿no? Pero vamos, esto también entra dentro de la guerra interna que hay entre demócratas y republicanos que como vemos es a muerte, ¿no? Esto es levantar las alfombras, lo hemos hablado. Es decir, hay gobiernos que llegan y levantan las alfombras y le echan al de anterior un montón de porquería encima, y hay gobiernos que dicen, bueno, no vamos a menear el cotarro, vamos a dejarlo, ¿no? Pues en Estados Unidos claramente van a levantar las alfombras. Sí. No, yo quería lanzar un mensaje de tranquilidad a los telespectadores porque en España el control del gasto, pues afortunadamente lo lleva María Jesús Montero con la intervención de Puigdemont y Gabriel Rufián de secretario. Es decir, no se preocupen ustedes que aquí en España no se está despilfarrando absolutamente nada. ¿Pero qué estás diciendo, Miguel Ángel? ¿Qué estás diciendo? Hay que estar tranquilísimos. Si el presupuesto lo controla Puigdemont, hay que estar encantados de la vida. Yo estoy muy tranquilo, Miguel. Yo estoy muy tranquilo. Un Estado se va a gastar este año 718.000 millones de euros. Claro. Sí, me preocupa mucho, porque para pagar eso, aparte de generar un déficit de casi 60.000 millones de euros, nos ha subido, desde que llegó Pedro Sánchez, el 41% de los impuestos. Y entonces, con perdón, a mí me jode mucho... borro, a mí me molesta con J mucho, es decir, que me suben el 41% de los impuestos solo para pagar, es decir, el descontrol que tiene un Estado que se ha pasado de 480.000 millones a 720.000 millones desde que llegó Pedrito Sánchez. Además, y añade que no ha mejorado la sanidad, que no ha mejorado la educación, que no ha mejorado las carreteras, que no ha mejorado los trenes, que no ha mejorado casi nada. Perdona, pero están ya construyendo un montón de pisos. Eso lo sé porque lo he oído. En Canarias, creo. Ha dicho Sánchez que han empezado un plan de vivienda brutal hace un mes ya, y ya ahí ya están los primeros pisos entregándose. La primera piedra la han puesto. Por cientos de miles. En vivienda no han invertido un pimiento. Luego hablaremos, si os parece, del panorama español. ¿Por qué sois así? Luego hablaremos del panorama español, por continuar con el tema de Estados Unidos, porque hace unas semanas aquí en esta mesa lo hablamos, de hecho también lo pudimos comentar con Daniel Lacalle, ese furor desatado con la inteligencia artificial china. Parece que las aguas se han calmado un poco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que ha introducido esta compañía china es la idea de que puede ser todo mucho más barato. Aunque los números que ha dado la compañía china los han refutado y parece que efectivamente ha dado unos números que le faltan trocitos, pero en todo caso, aunque le falten, ellos han dado 6 millones y les están diciendo que ha costado 100, o sea, que es un montón de millones. Pero claro, es que a los otros les cuesta miles. Entonces, aquí lo que hay que ver, entre otras cosas, aparte de la competencia internacional entre China y Estados Unidos por la inteligencia artificial, es si la cantidad de cientos de miles de millones privados y algunos públicos que han ido a la inteligencia artificial norteamericana se van a recuperar alguna vez. De momento, Nvidia ha perdido 1 billón de valoración. O sea que ha habido gente. El que haya entrado en Nvidia en los últimos tiempos ha palmado. Lleva una semana subiendo, ¿eh? Bueno, claro, es que todo lo que baja sube. Eso lo dijo López Rodó hace muchos años. 114, 126. Pero no, si y algo peor, todo lo que sube baja. Sí, claro. Bueno, entonces es un poco eso. Pero, no, lo que quiero decir es que seguramente va a subir, yo no lo sé, pero quiero decir que la pregunta que a mí me parece interesante a largo plazo no es... Bueno, hay una que es si los chinos no solo son capaces de copiar, sino de mejorar. Y ahí hay un estudio del año pasado de una universidad australiana que ponía de relieve que los chinos están patentando más patentes que los americanos. Entonces eso ya es un síntoma de que estamos en una batalla muy seria. Pero la otra pregunta es si se puede hacer todo un poco más barato. Porque claro, de momento DeepSeek te da gratis lo que los otros te cobran 100 euros al mes. Y claro, si eso puede estar
subvencionado, manipulado o no. Bueno, no lo sabemos, pero... Con un riesgo de privacidad 12.000 euros por un riesgo de privacidad 12.000 euros por coche pone el gobierno chino a NIO. Vale, de acuerdo, sí, pero de momento los chinos han conseguido hacer los coches eléctricos en China más baratos que los de combustión, cosa que no hemos hecho nosotros. También nosotros damos dinero a los coches, ¿eh? O sea, pero bueno, los chinos dan mucho dinero, estoy de acuerdo. Pero es que me has... Te he liado. Me has liado. No, lo que quiero decir es que la batalla de la inteligencia es una batalla muy amplia. Hay una batalla de quién puede competir con quién. Está claro que China parece que puede competir con Estados Unidos, del camino que sea. Y la otra es si nos hemos pasado de valoraciones. Y eso, pues yo creo que está ahora, es una bombilla que se ha encendido de valoraciones y de consumo energético, por ejemplo. Porque claro, lo que nos habían vendido las grandes compañías norteamericanas es que para poder hacer centros de datos necesitaban unas inyecciones de electricidad monumentales. Si eso resulta que no es así, o sea que hay muchos números que ver aquí, pero vamos, sí, bueno, pero Rodrigo, a ver, la gente tiene que saber que hay una parte de la humanidad que vive bajo una férrea dictadura y que se llama China, y donde la mentira es la forma habitual de funcionamiento. Y si no, vamos a Wuhan y les volvemos a preguntar a ver si se les ha escapado un bichito. Porque claro, es que el bichito se les escapó de un laboratorio de Wuhan. Bichito norteamericano, ¿eh? Pero vamos a ver, yo no sé... Bichito se les escapó a los chinos. Estoy de acuerdo, pero según la BBC, o sea, no lo he confirmado, Estados Unidos importa el 90% de sus zapatos. Es una cifra, el 90%. Y muchos vienen de China. Claro. Yo cuando me compro alguna zapatilla, están todas fabricadas por allí. Correcto. Entonces, sí, el régimen chino es un régimen totalitario. Tiene el tema del bichito y más. Tiene el tema de una provincia entera que están en un campo de concentración. Todo eso es verdad. Sí. Y es terrible. Pero es irrelevante. No es irrelevante, pero nos venden cosas. Venden cosas. Y las compramos. Ya. Por eso aquí algunos nos... ¿Y qué quieres? ¿Que no compremos en China nada? No, yo no he dicho eso. Ah, bueno, entonces... No, pero yo no he dicho eso. No. Porque yo lo que digo es lo que digo, y es que quiero para mi país soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía sanitaria. Y luego hablamos del resto de intercambios. Pero no quiero que venga aquí una crisis sanitaria como la que vino y no podamos ni fabricar mascarillas. Las tengamos que comprar en China, además lo tenga que hacer Salvadorilla a base de intermediarios y con ávalos y con no sé quién. Y no teníamos ni una fábrica de material sanitario, que no puede... Es decir, más fácil que fabricar un chupa-chups es fabricar una mascarilla. No podíamos fabricar mascarillas, no teníamos de nada. O sea, somos un país que si viene una catástrofe sanitaria no tenemos respuesta posible. Tenemos que buscarla por ahí como podamos con los corruptos de turno. Pero es que ahora estamos empeñados en que si hay una catástrofe de alguna dimensión, tampoco tendremos ni campos de patatas ni capacidad de poner tomates. No es culpa de los chinos, ¿eh? No, yo no digo que sea culpa de los chinos. O sea, si tú lo que estás diciendo es que nosotros no deberíamos tener una política, por ejemplo, energética. Eso es. En la que tuviéramos recursos en una crisis muy gorda para volver a energías y que la voladura de las centrales térmicas ha sido un error, yo lo comparto. Eso es. Que no deberíamos cerrar las centrales nucleares, yo lo comparto. Claro. Pero eso... y que no deberíamos dejar nuestros campos yermos o llenos de no sé qué, sino que deberíamos tener nuestros campos organizaditos para que si la gente tiene que comer... Déjame saltar de tema. Vamos a ver. Si tú aplicas un salario mínimo nacional, que es bueno para los que vivimos en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Bilbao, y una jornada mínima, que es bueno para los que vivimos en las grandes ciudades, a los que plantan patatas les estás dando en el buche, como se dice vulgarmente. Por lo tanto, hay que ser un poco coherentes. A mí me ha sorprendido que el mismo gobierno que aprueba ayer la reducción de la jornada laboral, hoy diga que quiere hacer un plan alimenticio. Porque es que yo sepa, una parte de los alimentos se cultivan en territorios donde y por tipo de empresas familiares donde ese tema puede ser muy complicado de manejar. Entonces, bueno, sí, cada país tiene que ocuparse de sus problemas. Nosotros
bueno, pues tendríamos que tener alguna estrategia a medio plazo sobre temas que tú has mencionado, indudablemente, la fabricación de medicinas. También es verdad que en un momento de urgencia tú puedes comprar más caro, aunque no necesariamente con intermediarios, claro que no, y no necesariamente falsas, claro que no, pero puedes comprar más caro y no tenerlo tú fabricado, porque a lo mejor tendrías que haberte tirado 20 años fabricando mascarillas, no te servían para nada. Quiero decir, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, o sea, tú subcontratas en el mundo, para eso tienes comercio. Y ahora, que temas como la alimentación y la energía tendrían que ser temas en los que tuvieras una cierta consistencia en el tiempo, estoy absolutamente de acuerdo. Enseguida hablaremos de la reducción de la jornada laboral y nos fijaremos en los datos que nos ha traído preparados para hoy José Ramón Riera. Antes nos tenemos que despedir de don Julio Ariza, que sabemos que se tiene que ir, pero antes adiós, amigos míos. Antes de decirte adiós, apaga el pato. Apaga el pato porque vamos a ver un vídeo que Julia ha compartido, creo que esta mañana, en su canal de Telera. Buenos días por la mañana. Muchísimas gracias, Úrsula. Ya viene una con mi mujer y otra con mi mujer. ¿Estás trabajando aquí? Sí. Un honor para mí. Don Pelayo, la reconquista empieza ya. Hola, encantado. Aquí justo. ¿Una foto? Sí. Dime que tenemos. Encantado. Muy orgulloso. Mucha suerte, Santi. Te quiero ver en el poder, ya mismo, ¿eh? Que no quede, que no quede. Bueno, Úrsula. Que venga. Un verdadero placer, ¿eh? Don Pelayo. Adiós. Gracias. Santiago, ¿qué tal, hombre? Un placer. El mío. A ver si levantamos esto para arriba. Aquí sí, luchando aquí. Una foto. Ahí, espera un segundito. Rafa, es que tú eres muy pequeño. Hago yo otra vez. Un placer verte en persona. Gracias. Un placer, ¿eh? Igualmente. Va todo bien, gracias. Vamos a seguir. Un obrero, pero de voz total. Hay que tirar fuerte para adelante con estos sacopitas, que usted también es fanático de vos. Ya veo que lleváis lo que hay que llevar aquí. Toma aquí si queréis. Encantado. Un placer, tengo la mano, mira cómo tengo la mano. No pasa nada. ¿Qué hace usted? Hombre, que aquí es bien recibido, seguro, eso lo digo. Bueno, él le tiene. Buen provecho. Caballero. Bueno, pero aquí estamos mejor acompañados, que buena gente. Ah, bueno, claro. Cuidado, no te la lleves. ¿Es suya aquí? Cada uno tiene bastante con la suya. Sí. No, yo me gusta espaciar. Póngale firme. Te van a sacar más fotos que cuando yo tenía 5 años. A ustedes. Sí, claro. ¿Las otras fotos? Hace frío aquí, ¿no? ¿Qué más de frío? Somos del norte, de Portugal, pero del norte. Mucho de Portugal es Aventura. Ese es el mejor. André Ventura, amigo mío. ¿Podemos nosotros? Claro. Como queráis. Bueno, yo creo que frente a toda la... vamos a ver, tú tienes que medir tu capacidad y a veces tu poder por el tamaño de tus enemigos, ¿no? Yo creo que Vox en este momento está en una posición de crecimiento electoral y de posibilidades de acceder a una porción de poder que hace que se estén levantando muchísimas voces a las que les molestaría mucho que les pasara como a la USAID americana, ¿no? Les molestaría mucho que estos señores que van diciendo que los sindicatos no deben tener subvenciones, ni los partidos políticos, ni los chiringuitos, ni los manipuladores, y que además debería existir unos niveles de libertad en la educación y en la sanidad, como no existen, pues claro, hay mucha gente muy inquieta. Y desde luego los medios de comunicación no son los menos inquietos. Hoy ha salido la portavoz norteamericana hablando de Político y en la misma rueda de prensa Político es ya sabéis lo que es un medio de información y política muy importante en los Estados Unidos y sobre la marcha le ha dicho, mire usted es de Político, ¿no? Dice, los 8 millones que les daban
en la USAID en este momento quedan cancelados. Gracias. Y le ha pasado a otro periodista. Claro, es que imaginaos eso aquí, ¿no? Es decir, es que aquí las televisiones viven del gobierno por dos vías. Por el cierre de la publicidad a Televisión Española y por la publicidad institucional. Si además a eso les permiten que los controles de medición de audiencia estén en manos de prácticamente dos operadores, que aunque con el mismo medidor, entonces no hay nada que hacer. Es decir, están llevándose todo el pastel por la cara. Y además, no solamente eso, a mí que se lleven lo que quieran llevarse, pero están impidiendo que se forme una opinión pública en libertad. Es decir, no es posible una democracia sin una opinión pública libre. Entonces, están condicionando y limitando absolutamente nuestra democracia y están conculcando los derechos básicos de los ciudadanos españoles. Esos medios de comunicación que impiden que la verdad, la realidad, llegue a la gente. Entonces, bueno, pues esto es lo que le está pasando a Vox. Por eso Vox sale a la calle y la gente le aplaude. Sánchez sale a la calle y la gente le tira piedras. No sale a la calle. No, ya no sale, porque no puede salir. Pero, y Vox está todos los días en los periódicos pues porque hay un tío que ha dicho que se va, otro que se enfada, otro que se ha empurruñado, otro que nombraste tal que dice que por qué me nombró, y el otro que no está de acuerdo con no sé qué. A ver, que esto es una orquesta, señores, que es que usted tiene que tocar como le dice el director, y si no, se va usted a la calle, se pone en el metro y toca su violín. Esto es lo que hay. ¿A base de qué? ¿De qué quieren? ¿Aislar a Abascal? ¿Para que se quede sin su propia gente, sin su equipo, sin tal? ¿Qué líder político no tiene su propio equipo? Lo que pasa es que todos quieren formar parte de ese equipo, claro, del líder, y les molesta que haya otros. Hablando de Santiago Abascal, en las últimas horas se ha concedido una entrevista en Negocios Televisión. Fantástica, si os parece, sí. Vemos algunos de los titulares. Pero no cala en los líderes del Partido Popular que están mirando más al Partido Socialista y que están con la ensoñación de sus viejas mayorías absolutas. Eso no va a volver a ocurrir. Hay algunos que quieren entender Vox como si fuera una escisión del PP o el Partido Popular auténtico. No, en absoluto. Vox es un partido nuevo, es un proyecto nuevo, con los pies en el suelo de la realidad actual y tiene respuestas a los problemas del presente. Se ha convertido en un gran referente mundial del cambio y de la resistencia frente al globalismo, frente al socialismo y frente a tantas cosas que nos estaban destruyendo la vida. Yo he visto cómo es recibido en España cuando le hemos traído nosotros, cómo es recibido en Estados Unidos, en distintos eventos. La victoria de la revolución del sentido común, así lo calificó Donald Trump en su toma de posesión, y la verdad es que me sentí muy reconfortado porque veníamos mucho tiempo hablando en España de ese concepto, del sentido común. A nosotros nos han etiquetado de mil maneras, ¿no? Nos han llamado de todo menos bonitos, han intentado retorcer el mensaje de Vox, empequeñecerlo, caricaturizarlo, etiquetarlo, pero en realidad nosotros estamos diciendo cosas que sabemos que piensa una inmensa mayoría del pueblo español, en todos los órdenes, y hay una mayoría alternativa entre esos grupos patrióticos y soberanistas que podrían sumarse al Partido Popular. Pero no sucede. No sucede porque el Partido Popular sigue anclado al acuerdo con el Partido Socialista. El Partido Popular no se ha enterado de lo que está pasando en el mundo. Es increíble porque han promovido la inmigración masiva, han destruido las sociedades europeas, se avanza hacia un proceso de islamización creciente, de inseguridad total, de una situación peligrosa para las mujeres, de colapso de los servicios públicos. Os he colgado en el canal de Telegram esta entrevista porque me ha parecido especialmente relevante. Y de paso reconocer a Negocios Televisión que en este momento y en los últimos 30 días ha sido el medio de información financiera y económica en el mundo número 1, por delante de Fox Business, multiplicando por 3 a Bloomberg, multiplicando por 5 a Radio Televisión Española en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un medio de comunicación en España que se llama Negocios Televisión, que tiene 1,750.000 suscriptores en YouTube y que es capaz de batirle en el mundo a Fox Business. Eso es lo que somos capaces de hacer en España. Enhorabuena, Negocios Televisión. Julio, nos vemos mañana, programa especial, además de Donald Trump. La última pausa de publicidad, disculpen, y enseguida volvemos.
Recta final del programa y atención si conviven con una persona de entre 65 y 75 años porque puede estar entre ese 15 y 25% de la población que tiene una pérdida auditiva superior a los 30 decibelios. Hablaremos de ello con Eduardo Mora. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas. Hoy yo creo que sí. El espacio se lo dedicamos a los que conviven con las personas que oyen mal. Y es que, claro, el 30% de las personas, más o menos, como bien has dicho, a partir de los 70, pues tienen pérdida auditiva. Entonces hay que intentar cómo lo detectamos, que muchas veces eso, y luego cómo convivimos con ellos, porque no es lo mismo cuando las personas llevan audífono, pues oyen casi igual que los que oímos bien, pero no del todo. Entonces hay que saber un poco, pues saber vocalizar, saber pronunciar, saber que cuando hay ruido ambiente se oye mucho peor, como nos pasa a nosotros, cuando si aquí habláramos todos a la vez, pues el telespectador, digamos, oiría mucho peor porque se le mezclan los sonidos. Pues cuando se llevan los audífonos, también. Gracias a Dios ahora los audífonos ya cada vez más seleccionan lo que es ruido y lo que es voz y saben interpretarlo bastante bien, pero aún así, cuando se convive con personas con hipacusia, que es como le denominamos, hay que saber cómo actuar, intentar mirar a la cara cuando hablamos, porque los gestos y la forma de vocalización no es que nos lean los labios, como se dice, no se trata de eso, pero sí que los gestos sabemos interpretar si nos están hablando de algo. Si digo casa o tasa, entonces saber un poco, digamos, el contexto, ¿no? Y el grado de entendimiento es mucho mejor si hablamos directamente. Aunque lleven audífonos, no se le habla de espaldas, porque aunque los audífonos tienen el campo más o menos completo, ellos intentan priorizar la voz en donde mira la persona que lleva el audífono, precisamente para evitar los ruidos que pueden estar en los laterales. Entonces quiere decir que, bueno, dependiendo un poquito el tipo de audífono que lleve, y sobre todo si no lo lleva y está empezando a tener pérdida, pues saber detectarle. Es que contesta cosas que a lo mejor le hemos dicho mal, lo mismo, le eleva la voz. Cuando hablamos en las reuniones interviene poco y eso es muy ya lo hablamos otras veces con el deterioro cognitivo y lo haremos otra píldora de estas próximamente, pero es muy importante. Las personas cuando empiezan a oír mal lo que hacen es que se retraen y no intervienen pues con los nietos, y entonces ¿qué pasa? Que eso les ayuda a que el deterioro cognitivo vaya más rápido. Y entonces es importante. Eso haremos una píldora de ellas solo exclusivo, pues que es realmente importante. Pero vamos, hay que tener esos pequeños guiños de decir, oye, si lleva audífono, háblale de cara a cara. Y si no lo lleva, pues oye, pronuncia bien, habla un poco más alto, ten un poquito la consideración de que no oye igual de bien que oímos el resto que no tenemos pérdida auditiva. Y el hecho de ver precisamente cómo una persona se aparta o no quiere participar en la conversación sería uno de esos síntomas ante los que debemos estar alerta, ¿no? Totalmente, además es que eso es importante. O sea, igual que a lo mejor decir, bueno, pues papá o abuelo ven que vamos a irte a la óptica que tengan una audiometría, porque muchas veces no se trata de poner el audífono, sino saber qué tips tiene que tener, pero cuando empieza, que suele ser el tono agudos que yo lo comento, que es que, lo que hace es que esa parte del cerebro funciona mucho más lenta, porque no le está llegando ese mismo estímulo. Entonces, si eso lo mezclas con otro tipo, con la propia edad y con el propio deterioro cognitivo por la edad, es muy importante detectarlo porque luego empiezan con depresión, se apagan y eso no puede ser, hay que estar activo. Eso es. Eduardo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, que sepan nuestros espectadores y socios del Club de Amigos que tienen un 2x1 en audífonos hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Gracias. Gracias. Nos vamos ahora sí a plano nacional con la reducción de la jornada laboral. Lo anunció hace unos meses, pero ahora ya es una realidad. Hoy disfruten del día. Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Partido Socialista y Sumar han aparcado sus diferencias en el tema y en el Gobierno celebran que sea el primer paso de una negociación que, sin embargo, prevén que será lenta. Sánchez no tiene garantizados los apoyos en el Congreso, pero esperan que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales sea una realidad a final de año. La medida estrella de la líder de Sumar, pactada con los agentes sociales, no solo reduce la jornada. La norma irá acompañada de sanciones económicas para las empresas en caso de incumplimiento y todas deberán adoptar un registro digital de horario, además de permitir el derecho a la desconexión digital de todos los empleados. Yolanda Díaz pide para ello el apoyo del Partido Popular. Va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y las trabajadoras de su país o va a cometer
el mismo error que cometió con la reforma laboral. Pero el que sí que no se espera es el de los de Abascal. Se trata de un capricho más de Yolanda Díaz. Sobre Junts, que había pedido formar parte de las negociaciones para sacar lo mejor para Cataluña, insisten en el PSOE. Como el camino se demuestra andando, bueno, pues ahora empezamos a caminar. El Gobierno ha dado luz verde a una norma que no cuenta con el apoyo de los empresarios ni tampoco de los autónomos. En un acto, tanto el presidente de la COE, Antonio Garamendi, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se lo dejan claro. Lo que es importante también es al pequeño empresario, al autónomo, lo que hay que darle es seguridad, tranquilidad, y no se puede estar cambiando normas cada día, como hoy concretamente. Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Porque no beneficia a todos los sectores por igual. Y la pregunta que nos hacemos hoy con Riera es si precisamente esta reducción de la jornada laboral es viable con el mercado actual en nuestro país, con una situación de trabajo que es muy precaria. Sí, vamos a ver, es decir, yo lo que he preparado unas cifras porque me lo pidió el otro día aquí mi amigo José María Francas, y creo que es importante analizar, es decir, la situación de cómo tenemos el tipo de contratos que tenemos en la afiliación a la Seguridad Social. Pues lo que he cogido ha sido los datos del día 31 de enero, que se han sido publicados antes de ayer, es decir, de cara a ver los datos de afiliación a la Seguridad Social y qué tipo de seguridad tenemos, es decir, o de precariedad o no precariedad. Bien, en estos momentos, el día 31 de enero, es decir, antes de ayer, teníamos 20.990.671 afiliados a la Seguridad Social. Perdimos en el mes de enero 210.000 y perdimos 150.000 en el mes de diciembre. Es decir, en los dos últimos meses nos hemos cascado 360.000 pérdidas en la afiliación, que es el 53% de todos los afiliados que generamos a lo largo del 2024. Bien, ¿qué sucede? Indefinidos a jornada completa, es decir, esos trabajadores que trabajan las 40 horas semanales hoy y que tienen un contrato indefinido, son solo de los 20.990.000, 9.768.000, es decir, el 46,5%. Funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera, 1.556.592, el 7,4%. Si sabemos que hay 3,5 millones largos de empleados públicos y solo tenemos 1,5 millones de funcionarios de carrera, quiere decir que en los 9.768.000 hay 2 millones de contratos laborales indefinidos a jornada completa. Es decir, que realmente son solo 7,7 millones los trabajadores reales que están en el mercado con un contrato, digamos, no precario. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a decir 9.700.000 y 1,5 millones de funcionarios. Hombre, esos son los no precarios, sin duda. Esos suponen el 54%. ¿Qué quiere decir? Que si quitamos el 54% nos sigue quedando un 46%, que se dividen en indefinidos a jornada parcial. Y la jornada parcial puede ser desde 2 horas a la semana, 4 horas a la semana, es decir, 20 horas al mes, de diferentes tipos de modalidades. Puedes tener un contrato indefinido, pero a una jornada parcial, el día que ese empresario tenga que prescindir de ti, pues por un motivo económico o de otro tipo, pues se te convierte en un contrato muy precario, porque además la indemnización, como trabajas menos horas, pues es bastante menor. Luego tenemos los fijos discontinuos, 765.851 a día 31 de enero. Tenemos los temporales, que es el que vamos a ver ahora a continuación, 1.872.000. Es decir, formación y práctica, 73.000. Otros, 1.071.000. ¿Qué significa otros? Otros es la suma de empleados del hogar, el sistema especial agrario, del mar y del carbón. En total, todos esos, es decir, que están en esos sistemas especiales del agrario, el carbón y los empleados de hogar, que es el 40% de esta cifra, es decir, pues ya veis, pues son contratos que éramos no precarios. Y por último, tenemos los autónomos.
3.363.000 que han perdido en los últimos 2 meses el 45% de la creación de autónomos que ha habido durante el año 2024. En solo 2 meses hemos perdido el 43% de los autónomos que se habían generado durante todo el 2024. Por lo tanto, de verdad, en este país tenemos, no llega a los 11 millones, son 10 millones y medio de contratos de verdad jamón, pata negra, y el resto de los contratos pues son Choppet, y algún otro, digamos, que tiene ni siquiera la categoría de Choppet. Y esa es la realidad, es decir, esto es lo que queramos, esta es la realidad que tenemos. ¿Qué sucede? Mete ahora una reducción de jornada, es decir, a 37 horas y media. ¿Alguien piensa que para cubrir esas 2 horas y media, suponiendo que necesites, que no te quede otro remedio que contratar a otro, porque no te va a quedar otro remedio, en algunos casos alguien va a crear, algún empresario va a crear un contrato indefinido a jornada completa? No, todos los nuevos contratos que se generen van a ser, o fijos, discontinuos o a jornada parcial. Pero además con un alto riesgo. Y es que si yo tengo un bar y tengo 5 señores atendiendo en el bar y uno se me va y lo tenía indefinido a jornada completa, voy a aprovechar la coyuntura, es decir, a convertir la sustitución de ese, es decir, en mover los que tenga en jornadas parciales, es decir, a darles un poquito más de contenido, pero no voy a crear más puestos indefinidos a jornada completa. Con lo cual, el único que está creando empleo a jornada completa en estos momentos es el Estado español. Es decir, seguimos creciendo en creación de empleo solo en el Estado y, por desgracia, las empresas siguen sufriendo. Ramón, que no fue producto de un sueño húmedo mío eso, preguntarte. Fue producto de que la ministra se atrevió a decir que estábamos en récords al revés de lo que has dicho tú, sí. O sea, el récord de... El Masaiz. Entonces yo te llamé corriendo porque se me puso todos los pelos de punta. En ese cuadro, José Ramón, ¿dónde están los fijos discontinuos que cobran el paro? No lo sabemos. Sí, pero hay previsiones de... ¿Dónde estarían? ¿Serían a deducir de dónde? No, los que están en el paro cobrando el seguro, las prestaciones por desempleo, es decir, estarían en el paro. Es decir, por lo tanto no aparecen en afiliados. No están en el paro, no. Los fijos discontinuos que están cobrando... ¿El desempleo? No están... Sí, vamos a ver, no están afiliados en ese instante, porque no hay nadie que pague la afiliación. Es decir, vamos a ver, no te aparecen en las estadísticas de paro. No te aparecen en las estadísticas de paro, pero no te aparecen en los de afiliación. Nadie paga la afiliación. Ya. Entonces, están en prestaciones por desempleo, que el gran problema que tiene es que hemos superado los 23.000 millones de euros en prestaciones por desempleo y nos hemos quedado a nada de igualar el año 2020. Del año 2020, que pagamos 24.000 millones de euros por prestaciones de desempleo, que fue el año histórico, por razones obvias, lógico, de pago por desempleo. Este año hemos superado los 23.000 millones de euros. ¿Sí? Es que es flipante. Sí, eso sí, diciendo que tenemos 2,5 millones de parados y que hemos reducido el paro en 500.000 de personas. Y hemos crecido en más de 1.200 millones las prestaciones por desempleo con respecto al 2023. Un comentario muy breve para explicar que eso de reducir la hora tan breve como un minuto. Es antinatural. ¿Habéis dividido alguna vez 24 horas que tiene el día por 3? 8. ¿Sale 7,5? Salen 8, ¿no? Con lo cual, todos aquellos trabajos que tengan que tener 3 turnos completos, ya me explicará la ministra. A ver, igual es que ha dividido, le sale 7,5 a ella o no sabe dividir. Rodrigo. No. Sí, además de esas consideraciones, yo quiero poner el acento en la territorialidad. Es decir, estos acuerdos nacionales, tanto del salario mínimo como de la jornada, estaban muy bien radicados, perdón, me está llorando un ojo, en la negociación colectiva. Porque claro, no es lo mismo
Castilla-La Mancha que Madrid, en términos de renta per cápita o en términos de coste de la vida. Y no es lo mismo Almería que, yo qué sé, Jaén. No es lo mismo el negocio financiero, que también lo puedes tener en Almería, como no, o un negocio tecnológico, que el campo. Y no es lo mismo el sector intensivo de sol que el señor que planta cebada. Entonces, yo estas medidas creo que van a una homogenización a favor de las grandes ciudades y de las grandes empresas, a las que les quitan competencia. Y a mí eso me parece un error. Me parece un error que lo vamos a pagar en temporalidad y en falta de calidad del empleo. Y lo seguiremos analizando. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan un feliz jueves y que descansen. Adiós. Adiós.